Bueno, mi conferencia de esta primera conferencia de la mañana lleva un título bastante, polémico, porque imagino que no dejará indiferente a nadie, que es la derecha liberal frente a la izquierda fascista y socialista. Entonces, derecha e izquierda son dos términos absolutamente viciados, absolutamente vaciados de contenido. Si pensamos qué es izquierda y qué es derecha, pues nos podemos encontrar con contradicciones internas de todo tipo. Por ejemplo, los que se llaman de izquierdas defienden algunos el jacobinismo. El jacobinismo es un movimiento típicamente izquierdista, Francia, por ejemplo, y a la vez también defienden algunos de ellos movimientos secesionistas, cuando es obviamente algo en contra de esa unidad central de la nación, porque la destruye. Algunos defienden la inmigración libre, pero a la vez también el proteccionismo para blindarnos de las amenazas exteriores. Defienden eliminar las jerarquías sociales, pero a su vez defienden construir jerarquías políticas. Esto no tiene por qué ser contradictorio, como luego veremos, puede ser bastante coherente, pero en todo caso parece algo raro. Es decir, si estás en contra de la jerarquía, ¿por qué sí unas jerarquías y no otras? A su vez defienden la igualdad, pero son partidarios de la discriminación positiva, lo cual es un atentado claramente contra la igualdad. Luego, muchos se llaman anticlericales, pero defienden la censura por tolerancia religiosa. Pensemos en las censuras contra las caricaturas al Islam, que eran promovidas o defendidas en muchos casos por la izquierda. O luego se llaman antibelicistas, pero defienden en muchos casos el servicio militar obligatorio, que también es una servidumbre al Estado. La derecha también. De hecho, la derecha no es tal como se la entiende, el significado, digamos, sociológico o coloquial de derecha no es mucho menos incoherente que el de izquierda. Por un lado, los que se llaman de derechas, muchos de ellos son individualistas, pero a su vez también defienden el patriotismo, que es una exaltación del grupo, de la nación. Bueno, luego lo matizaremos su significado. A su vez, defienden el Estado nacional, pero luchan contra los nacionalismos, cuando el nacionalismo es un movimiento precisamente para reivindicar el Estado nacional de lo que cada cual entiende como nación. Luego, muchos de ellos defienden el Estado clerical, pero otros que se llaman de derechas defienden la separación entre la Iglesia y el Estado. Pensemos, pues, movimientos ultraconservadores y liberales. Los dos son de derechas, pero unos tienen unos principios y otros tienen otros. A su vez, muchos de ellos defienden el antisindicalismo, es decir, están en contra de los sindicatos, pero luego rápidamente recurren al famoso diálogo social, elevando a los sindicatos a un agente fundamental dentro de la estructura de la sociedad. Y luego muchos defienden reducir el gasto público, pero a su vez son favorables a incrementar el gasto militar. Con lo cual también ahí nos encontramos con otra incoherencia. Por tanto, desde luego hay mucha confusión dentro del término izquierda-derecha, cabe casi todo dentro del término izquierda-derecha, y pues un objetivo razonable puede ser podemos decir, o lo descartamos porque no sirve para nada, es decir, como se incluye de todo dentro de izquierda y derecha, pues es una clasificación, un ordenamiento de ideología política que no nos sirve, que hay que desechar, que hay que rechazar y que hay que denunciar en cuanto aparezca. A eso la izquierda se opone mucho. La izquierda dice que eso de que ya no hay ideologías y de que no existe izquierda y derecha es justamente una maniobra de la derecha de la derecha acomplejada para no reconocer cuáles son sus verdaderas ideas. Con lo cual, otra posibilidad es tratar de redefinir y de buscar algo de coherencia dentro del término izquierda y dentro del término derecha. Entonces hay varias posibilidades. Una posibilidad sería adoptar el uso coloquial que viene teniendo desde la Revolución Francesa, que viene a ser, pues, la izquierda defiende a las clases populares o desfavorecidas y la derecha defiende los intereses de las oligarquías políticas. El problema es que esta definición coloquial, que puede ser válida, no digo que no, pero en todo caso tenemos que saber de qué estamos hablando en cada momento cuando utilizamos los términos, a su vez también está llena de incoherencias, porque el comunismo, por ejemplo, se entiende como una ideología de izquierdas,
cuando es claramente una defensa de las oligarquías, de la nomenclatura que se instaura a través del comunismo. Por tanto, ese propio uso coloquial no es coherente con los significados que utiliza, y al mismo tiempo incluye al liberalismo en la derecha, cuando el liberalismo justamente es cargarse todas las oligarquías coactivas que reprimen al individuo y que le impiden desarrollarse. Por tanto, no es una clasificación que me guste, no digo que haya que desecharla, pero desde luego si no se la desecha, pues tendrá unas fallas muy grandes como términos. Luego hay otras propuestas un tanto más serias, por ejemplo la del psicólogo Jonathan Haidt, que lo que plantea es definir izquierda y derecha en función de los principios morales que sociológicamente cada individuo que se adscribe a la izquierda o a la derecha defiende. Entonces, Haidt cree que hay 6 grandes principios. 2 de ellos son propios de la izquierda. Dice que los 6 grandes principios o normas morales básicas o intuiciones morales básicas serían la ayuda al prójimo, la igualdad, la libertad, la lealtad hacia el grupo, el respeto hacia la autoridad y la pureza, que vendría a ser pues el respeto a la santidad, a las acciones limpias, a la moralidad, etcétera. Entonces, Haidt dice, la izquierda valora sobre todo la ayuda al prójimo y la igualdad, y la derecha sociológicamente concede más importancia a la lealtad, a la autoridad y a la pureza. La libertad queda un poco pues sin una clara adscripción a ninguno de estos grupos. El problema de esta clasificación de Haidt, que de nuevo igualmente puede ser muy válida, puede ser muy interesante, no es la que voy a utilizar, es que el propio Haidt luego tiene que revisarlo y admitir que no existen en realidad solo izquierda y derecha, que no, si tú lo que haces es revisar sociológicamente a través de encuestas, etcétera, cuáles son los principios de los grupos, que al menos has de diferenciar en 4 grupos, no te puedes quedar en 2, dice Haidt. ¿Por qué? Porque la izquierda religiosa se parece mucho más a la derecha que a la izquierda, y luego el liberalismo o el libertarianismo en terminología estadounidense. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.